Hola, bienvenidos a todos los que nos escuchan por parte de CIJ Celaya. Yo soy Alfredo Acuña y continuando con el tema que ya hemos tratado sobre el sentido de vida, hoy me gustaría llegar a una conclusión más o menos concisa. Y es, ¿para qué entonces me sirve plantearme mi sentido de vida? Vi que algunos comentaron ahí en la publicación y agradezco sus comentarios. Y entonces sentí que tendríamos que hablar del sentido de vida aplicado a la vida misma. Porque a veces estos temas que suenan tan existenciales, tan filosóficos, tan espirituales, nos resultan extraños. Y es curioso por qué pasa esto. Justo porque llegamos a dividir la vida en fragmentos, a decir esto es de acá y esto es de acá, cuando realmente estamos integrados en todas estas facetas del ser humano, en esta vida cotidiana, en esta vida espiritual, en esta vida filosófica, en estos intereses personales, en estos intereses sociales, en los valores. Nos damos cuenta que somos un cúmulo de muchas partes que conforman una sola. Y entonces el sentido de vida no es caer en esta idea de positivista y falsa a lo mejor, de que encontrar ese sentido plenamente nos hará felices, ¿no? Lo cierto es que no. Este sentido, en la medida en que la vida tenga sentido, nos dice Víctor Frank, a pesar del sufrimiento, hará que entonces valga la pena esta lucha por y con la vida ante aquel sufrimiento que puede ser irremediable, o si es remediable. También el sentido de vida nos invita a no quedarnos solamente en soportar, que eso también hace contrapeso con la resiliencia. Resiliencia es esa actitud en la que no solo resistes, sino transformas. Y acá es igual, se trata de actuar, ya sea para quitar ese sufrimiento de ser posible o aminorarlo. Entonces, el sentido de vida no está dirigido a la mentira, a la ilusión, sino es un realismo incondicional. Esto es lo que hay. Esta es la vida. Esto es lo que tengo. Esto es lo que ocurrió. Y no caer en esta búsqueda de, bueno, es que es injusto porque yo debería no haber vivido esto, es que es injusto porque no debí haber perdido a cierta persona, es que esta injusticia que a veces experimentamos, como si el universo, el cosmos o una fuerza mucho más grande que nosotros hubiera definido que eso nos tocaba vivir. Lo cierto es que no. Las cosas pasan porque pasan y porque la vida es una cosa inexplicable que creo que nadie ha podido definir. Pero entonces nosotros tenemos el poder personal e individual de hacer uso de esos recursos que nos quedan y de poder crear algo a partir de ese vacío. Porque entonces vemos la vida con distintos matices y aún así decidimos vivirla. Porque el sentido nos da un cierto consuelo. Porque nos asegura que la vida siempre ha tenido sentido y puede seguir teniéndolo todavía en medio de una tormenta. Ajá. Y a mí me parece muy interesante pensar en esta idea de que sí existen ciertos valores sociales, culturales que nos circundan, pero el sentido de vida apunta a estas situaciones singulares. Estos que nacen a partir de nuestra condición de seres vivos y además de tener algo que se llama conciencia. De alguna manera nosotros, a diferencia de los animales, y no digo que los animales sean seres vivos inferiores, sino tienen otra manera de experimentar la vida, nosotros buscamos constantemente un porqué, un para qué. Tratamos de dar una respuesta correcta a esa pregunta. Pero por eso decir, el sentido de vida no es dar una respuesta a esas cosas de la manera correcta según
los preceptos sociales, sino qué es para mí esa respuesta, por qué es válida para mí. Porque si yo, por ejemplo, estudié cierta carrera y descubro que eso no me llena y tomo otro camino, entonces para mí ese camino tiene un sentido. Y a partir de eso yo voy a regir mis conductas, mis pensamientos, mis emociones, mis motivaciones y todas aquellas acciones que yo vaya realizando para llegar a completar o acercarme a ese sentido. Y en el camino descubro que no era tal vez eso que deseaba, sino otra cosa. Y yo debo estar abierto a esos cambios. Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo concreto. Porque además, esta conciencia que tenemos nosotros es creativa y nos lleva a hacer algo que contradice a lo que se predica en el grupo que pertenecemos, ya sea por ejemplo en la familia, ¿no? De repente decimos, oye, ¿por qué seguimos haciendo esto? ¿Por qué seguimos relacionándonos desde la violencia? ¿Por qué no buscamos otra alternativa? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como grupo? Y entonces la conciencia además nos dota de este poder de descubrir sentidos únicos que contradicen estos valores ya previamente aceptados. Pero nada es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo porque decimos, bueno, sí, suena muy padre el sentido de vida y las preguntas existenciales y toda esta parte, ¿no? Y es cierto que estamos en medio de tres grandes fuerzas de esta triada trágica, como la llamaba Víctor Frank, frente al dolor, frente a la culpa y frente a la muerte. Ajá. Pero también hay un contrapeso. En la cuestión del dolor está esta libertad de la voluntad, esta búsqueda del sentido de vida. Contra la culpa, los valores de creación, de experiencia y de actitud, cambiar nuestra actitud hacia la culpa. Es a veces inevitable sentir culpa, porque está instaurado en nosotros pagar algo por algo que hicimos o suponemos hicimos, y entonces ahí es cuando entra este valor de creación, le doy un sentido distinto a esa culpa. Y en la tercera están los valores de actitud ante el dolor, la culpa y la muerte. No quiere decir que no nos angustien las cosas que pasan. No quiere decir que no me sienta triste porque ocurrió algo. No quiere decir que vamos a dejar de sentir o de experimentar ese vacío, esa culpa, ese dolor. Sino es hacia dónde lo vamos a dirigir. ¿Qué actitud tenemos ante eso? Por eso digo que no se trata de ser positivo e incondicional, pero sí encontrar que puede haber otra mirada, pensar en otro escenario. ¿Alguna vez les ha pasado, no sé si les ha pasado, que escuchamos que alguien nos dice, o incluso nosotros mismos lo hemos dicho, esta parte de, es que siento un vacío, me siento vacío? Ajá. Y es que realmente, si lo pensamos más a fondo, esta distinción que yo hacía primordialmente con los animales es que a nosotros no nos guía necesariamente ningún instinto o algo que nos diga qué es lo que debemos hacer. Y aunque sí existe una historia y ciertas cosas que se han repetido, al final nosotros vamos encontrando la decisión, ¿no? Tampoco no nos dicen que lo que hacemos esté bien o no. Porque si caemos aquí, si seguimos lo impuesto, pues nos volvemos de alguna manera conformistas. Y eso tampoco nos hace felices. Pero también este vacío genera algo que es la voluntad de sentido. Este combustible que nos mueve, literalmente nos mueve, a buscar algo. A buscar nuestra propia experiencia, nuestra propia existencia, nuestra propia manera de ser, de la cual disfrutamos. Y para eso, Franz Werfel nos dice que la sed es la más cierta evidencia de la existencia del agua. Si existe ese vacío,
hay una voluntad de encontrarle algo. Pero a veces caemos también en voluntades aparentemente falsas. Por ejemplo, en la búsqueda incondicional del dinero. Esas personas que buscan constantemente el dinero, que generan muchas conductas a veces no beneficiosas, y entonces el dinero, en vez de volverse un medio, se vuelve un fin. Y esto es importante porque debemos pensar que entonces encontrar nuestro sentido nos va a ayudar a tener que actuar de cierta manera, a tener que hacer ciertas cosas para llegar ahí, pero nunca que esas cosas en sí mismas se vuelvan un fin, porque el sentido se va construyendo, se va transformando, va creciendo, va cambiando, le vamos poniendo otro nombre. Si a lo mejor yo quería ser músico, después descubro que me gusta más la ciencia y entonces cambia mi sentido de vida. Pero además la ciencia debe estar sustentada en otra cosa. Bueno, quiero hacer ciencia porque deseo ayudar a ciertas personas, deseo descubrir esto en específico y eso le da sentido a mi vida. A veces decimos así, esto le da sentido a mi vida porque sin eso no respiro, sin eso no soy. Incluso lo utilizamos con la persona amada, que ojo, hay que tener cuidado en esa parte. Y no se trata de indagar en lo bueno y lo malo, sino en términos de lo que promueve o bloquea esa realización del sentido. No vayamos tan rápido. Aprender a encontrar el sentido es difícil. No hay una fórmula, pero hay que aprender a estar solo. Hay que dialogar con nosotros. Hay que evitar, en la medida de lo posible, esa demanda que nos paraliza, eso que el tener que hacer, el deber hacer, y pensar en qué nos mueve a nosotros. Y a veces el sentido de vida aparece de manera espontánea. No es algo que no quiero que se sienten y estén ¿qué sentido tiene mi vida? Sino que estemos alertas a aquello que nos hace bien, que nos hace sentir felices, que de verdad nos genera un cambio en el entorno, que de verdad esa actividad que hacemos la hacemos por placer, por gusto, por querer hacerla, porque nos promueve aprendizaje, porque nos hace crecer como seres humanos, porque nos une a otros y nos damos cuenta que el sentido nos lleva a una vida, no digamos feliz, pero sí más plena. Con esto quiero cerrar y me gustaría que se dieran este tiempo de reflexionar sobre aquello que se dijo aquí. Y los invito a estar siempre en búsqueda de ese sentido, pero no se angustien tampoco. Vivan la vida y luchen por vivir una vida saludable, sana, con ya muchas cosas que hemos hablado en los diferentes podcasts. Así que muchas gracias por escucharme y nos vemos en una siguiente emisión.